Muy buenas tardes, hermanos. Saludo a la iglesia ahí en Temuco y a los hermanos también que nos acompañan de otras congregaciones. Vamos a leer en Lucas, capítulo 4. Estuvimos en la última oportunidad considerando lo que era la tentación del Señor Jesús y en el día de hoy vamos a comenzar en el verso 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. El Señor va a comenzar su ministerio y en esta ocasión lo va a hacer en Galilea. Galilea. Y dice la frase en el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Dejamos esa pregunta: ¿qué significa estar en el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu. Cuando leímos el capítulo 4, comenzamos leyendo diciendo el verso 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahora, el verso 14, luego de la experiencia de la tentación, el Señor dice: y Jesús volvió. Estaba hablando del desierto, volvió del desierto en el poder del Espíritu a Galilea. Allí es el mismo Espíritu Santo. Y vemos cómo el Señor nos deja ejemplo de su relación con esta persona divina, por algunos llamada la tercera persona de la deidad, asumiendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el orden que aparecen en el bautismo, en el libro de Mateo.
Pero la Biblia no le da orden o no le da jerarquía. ¿Y por qué no hace esto la Escritura? Porque nos muestra a un Dios único, nos muestra la deidad. El libro de Colosenses habla de la deidad y nos habla también de que Dios es uno. Y al mismo tiempo nos viene hablando de que hay tres personas en esta deidad. Y nosotros cuando estudiamos en el libro de Lucas el bautismo del Señor Jesús, también consideramos esto. Es el Hijo que se estaba bautizando en el río Jordán por Juan. Es la voz del Padre, la que sale del cielo y dice y habla que este es mi Hijo amado. Y luego aparece el Espíritu descendiendo en forma de paloma, como de paloma. Entonces tenemos este misterio, pero no como una palabra mala, la palabra misterio, sino que es el misterio de la Santísima Trinidad. A lo largo de toda la Escritura se muestra al Dios único, verdadero. Oye Israel, Jehová el Señor uno es, se le dice al pueblo de Israel en la antigüedad. Es Dios uno, un único Dios. Pero al mismo tiempo, a través de la palabra, se va viendo cómo hay tres personas en la divinidad, la deidad. Y Pablo también nos dirá, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ahí se está refiriendo al Señor. Así que tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Las tres personas iguales en poder, en deidad, en divinidad. No podríamos decir que el Padre es superior al Hijo, el Hijo es superior al Espíritu, son iguales, pero la Escritura va mostrando versículos donde ellos, en una especie de común acuerdo, han decidido esta forma de expresarse al hombre. Y aparece el Padre y el Hijo. Y aparece el Espíritu Santo como persona. Y esto es importante porque muchas congregaciones toman a la persona del Espíritu Santo y solamente le atribuyen como una fuerza. Y no le atribuyen lo que la Biblia muestra como una persona. Y por eso podemos de repente escuchar frases como el Espíritu Santo me tomó, obviamente alejada de la Escritura. Pero es por eso, porque ellos piensan que el Espíritu es una fuerza que viene y va, pero el Espíritu Santo, según la palabra de Dios, es una persona. Es una persona. Y el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, como ser humano, él experimentó esta cercanía, este poder del Espíritu Santo en su ministerio. La palabra ministerio, en el día de hoy vemos a los presidentes que tienen sus ministros y los vemos como personas importantes, con cargos, autoridad y todo eso. Pero se ha perdido un poco el concepto de la palabra ministro, porque cuando hablamos de ministro o ministerio, pensamos en estos puestos altos políticos. Pero la palabra ministerio tiene una connotación de servidor, el servicio del Señor Jesús. Lo más bien podríamos decir acá el título que aparece, Jesús comienza su servicio, su trabajo. Jesús comienza su obra. Esa es la palabra ministerio. El ministro es un siervo, es una persona que sirve a los demás, que está presto a ayudar, a colaborar, a hacer la obra para la cual Dios lo ha encomendado. Y ahí ya podemos ir sacándonos esa imagen, por lo menos yo tenía esa imagen
los ministros como una jerarquía, una persona elevada, pero el ministro es un siervo, un servidor de Dios. Los hermanos que ministran la palabra, que predican la palabra, que enseñan la palabra, son servidores. Como Pablo lo dirá más adelante, servidores por amor del Señor. Ese es el servicio. Así que el Señor vuelve en el poder del Espíritu Santo a seguir su ministerio, a trabajar, comenzar la obra. Y comienza en Galilea. Esta provincia era bien especial dentro del pueblo de Israel, porque era una provincia donde habían gentiles. En la misma ciudad del Señor, que más adelante vamos a ver, la ciudad de Nazaret, era una ciudad de tráfico o de tránsito, donde las personas comerciaban y tenían que pasar por allí. Así que era una ciudad, el término técnico sería una ciudad cosmopolita, donde pasan muchas personas por allí, a través del comercio. Hay intercambio de ideas, por ejemplo, personas que vienen de otros lugares. Por lo tanto, los israelitas consideraban a Galilea desde la antigüedad como una provincia donde pasaban más gentiles, las gentes. Todo el que no era israelita, todo el que no era judío, era considerado un gentil. Ese es el término de la palabra gentil, o los gentiles. Cuando Pablo habla que es el apóstol de los gentiles, lo único que está queriendo decir es que él es un apóstol a todo aquel que no es israelita. Y el Señor comienza en esta provincia de Galilea. No comienza en la gran provincia de Judea. No comienza en la gran ciudad de Jerusalén. Comienza en una provincia. Para los efectos del siglo I, él era una persona provinciana. Y nosotros hasta el día de hoy conocemos las diferencias que existen de personas que viven en provincia a las que viven en una capital de un país. En el siglo I era lo mismo. Le hacían la diferencia algunos, los de provincia y los de capital. Ahora el Señor era un hombre de provincia y era de una ciudad más especial todavía, donde él se había criado, era Nazaret. Y podemos ver en Juan capítulo 1 cuando se le dice a Natanael, Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Era una ciudad menospreciada, una ciudad que no tenía buena fama. Y es interesante esto porque nos da una esperanza. Siempre el Señor va a lo bajo, no elige lo mejor. Pudo haber nacido en la capital del imperio más grande de su época, que era Roma. Pudo haber estado allí en Roma, pero él eligió una provincia del imperio, Judea, y esa provincia eligió un pueblo pequeño, Belén, para nacer, y eligió una ciudad despreciada para criarse, y no eligió el ser de la capital, sino eligió el ser de provincia. Se fija todos estos conceptos. A veces las personas se quejan de la ciudad donde nacieron, se quejan del país donde nacieron, se quejan del entorno en el que viven. Y el Señor no ocupó ningún poder divino. La vez pasada lo dije, estamos hablando de su ministerio terrenal, donde Él escoge ciudades, escoge lugares en ministerio terrenal, no ocupando sus poderes divinos. Y él, en vez de irse a Jerusalén, a la capital, él va a comenzar su ministerio en una provincia y en la ciudad más despreciada de aquella provincia, Nazaret. Nazaret. De Nazaret puede salir algo de bueno,
pero él estaba en el poder del Espíritu. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué significa esto del poder del Espíritu? El Señor, por ejemplo, en su resurrección, por lo menos hay 3 versículos. Uno que muestra que el Señor resucitó por su propio poder, otro que habla de que resucitó por el poder del Padre, que resucitó a su Hijo de entre los muertos, y otro que habla que por medio del Espíritu el Señor resucitó de entre los muertos. Y volvemos al tema del misterio de la Santísima Trinidad. De una u otra forma, Dios se encarga a través de su palabra de mostrarnos que hay 3 personas aquí. Y el Señor tenía una comunión íntima con el Padre, y que eso está bastante estudiado. Yo y el Padre uno somos, llega a decir él. Nada digo, sino oigo primero decir al Padre y luego yo lo digo. Cuando resucita Lázaro, dice, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije para que los demás supieran. Había una comunión con el Padre, pero esta es la otra comunión, con otra persona de la deidad, una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y es de la única forma que el creyente pueda estar lleno del Espíritu Santo, es tener esta comunión con la persona del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, siendo una persona, se puede entristecer, en nuestro caso. Podemos contristar al Espíritu Santo, entristecerlo. Entonces yo pregunto, el Señor Jesús, en algún momento de su vida, ¿entristeció al Espíritu Santo? Nunca, jamás. No vemos por ningún lado eso. Ni siquiera un pequeño atisbo de que él pudiera hacer algo así. Y ahí vemos la llenura del Señor en el poder del Espíritu Santo. Y ahí entonces encontramos la respuesta a varias de nuestras preguntas. ¿Por qué no hay más poder en el día de hoy en nosotros? Poder espiritual. ¿Acaso será culpa de Dios? De ninguna manera, porque Dios no cambia. Y vamos a llegar a la conclusión terrible que si no hay más poder, si no hay más presencia del Espíritu Santo, es por nuestra responsabilidad, por nuestras falencias, por nuestras flaquezas, porque nosotros contristamos al Espíritu Santo y lo entristecemos. El Señor, su ministerio terrenal, cual hombre, él dependía completamente del poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo comienza su ministerio en Galilea. ¿Y qué es lo que provocó este poder? Se difunde su fama por toda la tierra de alrededor. Es interesante que algunos escritores consideran la palabra que aparece allí, fama, la consideran mala y la atribuyen a cosas del mundo, la fama. Pero esta palabra no tiene una connotación mala. Incluso aquí está acompañando la persona y la figura de nuestro Señor Jesucristo. La fama del Señor, dice, se difundió su fama. Las noticias corrían por todos lados, por la tierra de alrededor. Él no tenía, como en el día de hoy, lo que son las redes sociales, la televisión, la radio, lo mismo que estamos ahora nosotros, el Internet. El Señor, siglo primero, no existía nada de eso. Ahora, ¿cómo se difundía la fama? De boca en boca, de persona que había experimentado algo con el Señor, se lo contaba a otra persona. ¿Y acaso no es la experiencia de cada uno de nosotros que fue llevado por algún hermano a congregarnos a la iglesia, a alguna reunión? Fue esta invitación de boca en boca, de persona en persona. Las vidas transformadas son la mejor propaganda
que se puede hacer. Mal podría una persona que sigue su vida en delitos y pecados invitar a otro y que la otra persona vaya gustosa, si no ha visto ningún cambio. Por eso luego escuchamos frases: para ser como él, mejor no voy. Para ser como ella, mejor no voy. La fama del Señor se difundía por todos lados, por todos los alrededores de esa tierra tan despreciada como Nazaret. Y ahí está nuevamente lo que decía yo, una ciudad de tránsito, Nazaret. Los gentiles pasaban por allí. Llega un momento en la vida del Señor en su ministerio que llegan unos griegos a saber del Señor. Sin internet, sin tecnología, sin las redes sociales, el evangelio se difundió por todo un imperio, de boca en boca. Se fija que en el día de hoy, sobre todo la juventud a veces depende mucho de ciertas cosas y se puede hasta desesperar si no las tiene, si no están. Hace poco hubo un apagón general de las redes sociales y cuando volvieron muchos jóvenes contaban su experiencia de que lo habían pasado mal, estaban desconectados, no hallaban qué hacer porque se había cortado todas las redes sociales. Con el tiempo el Señor, su fama se difundió de boca en boca, de persona en persona. Tal vez un comerciante que pasaba por Nazaret vio lo que el Señor estaba haciendo, le llamó la atención, lo impactó y luego fue a su ciudad y contó. De la forma más antigua, la forma más primitiva y tal vez la forma más eficaz. Y como pregunté, cada uno de nosotros también fue llevado por algún hermano. El Señor ocupó algo, pero fue algo tan básico a veces. El Señor no necesita de tantas cosas que a veces nosotros pensamos que Él necesita. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y esto hace años me llamó la atención a mí, este texto lo leí, me sirvió bastante. Pensemos que era la sinagoga de los judíos, donde le hicieron tanto daño al Señor. Los judíos, los fariseos. El Señor, si le permitían predicar allí, Él lo hacía. Tomaba la palabra y exponía la palabra. Trabajaba en eso. Ese era su trabajo, su servicio, su obra, su ministerio. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Se fija que es toda una secuencia lógica de los acontecimientos en la vida del Señor. Todo va pasando paso a paso. Es un proceso que Él nos dejó ejemplo. No fue de la noche a la mañana que el Señor alcanzó grandes multitudes. Comenzó con 2 personas que eran seguidores de Juan el Bautista. Y esas 2 personas fueron y le hablaron nuevamente. Le hablaron a otros 2, a sus hermanos, a sus cercanos, y ya van 4 personas. Y esas le hablaron a otros, y van 6, hasta que el Señor junta un grupo. Va el traspaso de boca en boca. A veces uno piensa que todo esto fue automático. El Señor, su ministerio terrenal, lo trabajó no en el poder divino, en el poder que todos podemos ocupar, el poder humano influenciado con el poder del Espíritu Santo que nosotros tenemos. Nos dejó ejemplo para que sigamos. Y las personas obviamente glorificaban al Señor. Era glorificado por todos. Miraban al Señor enseñar, ninguno como Él. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Las personas quedaban admiradas por la enseñanza. Pero veamos las enseñanzas del Señor.
¿Acaso eran las grandes doctrinas que se enseñaban en la escuela de Moisés, que existía, era una escuela teológica que había allí en Israel? La cátedra de Moisés. No era esa enseñanza. El Señor enseñaba a las personas como a los niños. Y les decía, el sembrador salió a sembrar en una provincia donde era muy fértil, donde se plantaba, se cultivaba. El Señor enseñaba el reino de los cielos a través de la agricultura. Había un lago de Genezaret o el mar de Galilea, y el Señor enseñaba a Pedro que le iba a ser pescador de hombres. Enseñaba, su enseñanza era tan básica, tan sencilla, que podía entenderla hasta un niño. Y a veces nosotros complicamos las enseñanzas. Todos quedaban admirados de su doctrina, dice, porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y cómo se producía esto? Obviamente por el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿No se nos dice en la Escritura la vida del Señor desde sus 12 años hasta el comienzo de su ministerio? No aparece. La religión popular tiene algunas historias, algunas leyendas, pero eso no está en el canon de la Escritura. No aparece. Aparece el Señor a los 12 años en Jerusalén con sus padres, donde se pierde de sus padres, y luego aparece en el ministerio, en el comienzo de su ministerio, que era como de edad de 30 años cuando comenzó su ministerio. No se nos habla de lo otro, de la otra etapa de su vida. Serían solamente especulaciones, pero dice que vino a Nazaret donde se había criado. Hemos considerado que Nazaret era despreciable, era una ciudad un poco menospreciada, y ahí se había criado. Y qué difícil es dar testimonio donde uno se ha criado, las personas que lo vieron crecer, los amigos que en otro tiempo andaban en cosas malas, pero sabe que el Señor hace los cambios, el Señor puede transformar las vidas. Nuestra ciudad donde nos criamos, cada uno de nosotros tiene un momento en su vida de juventud donde conoció personas en su crecimiento, en su etapa de crianza, en la etapa de la adolescencia, de la juventud, y muchos de ellos no son salvados. Ahí hay un área de trabajo. Volver donde las personas donde uno se crió. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, este día sábado, entra a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mencioné la cátedra de Moisés. Bueno, el Señor no fue a esa escuela teológica. No se ve que haya estudiado como Pablo a los pies de un maestro. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, que era otro método de enseñanza. El discípulo, el aprendiz frente a un maestro. Se ve que el Señor, su enseñanza, su doctrina, lo que él aprendió como ser humano aquí en este mundo, lo aprendió yendo a la sinagoga. ¿Y qué es lo que era la sinagoga? Era un lugar de reunión del pueblo judío donde ellos se juntaban con el propósito de abrir los rollos del Antiguo Testamento, leer esos rollos y explicarlos. Nada complicado. Lo mismo que podemos hacer en el día de hoy, lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Se fija cómo nuestro Dios no complica
las cosas, a veces nosotros las complicamos. Jóvenes que piensan, jóvenes que para ser maestros de la palabra, por ejemplo, necesitan ir a estudiar a algún lugar, 3, 4, 5 años. Y si no hacen eso, no van a poder enseñar o explicar la palabra del Señor. El Señor en su tiempo, en su época, no fue a estas cátedras de Moisés, fue a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado. Podemos pensar, él fue creciendo, como decía el libro de Lucas, creciendo en sabiduría, en gracia, en estatura, para con Dios y los hombres. ¿Y dónde pasó esto? En Nazaret. Y en Nazaret entonces, como era su costumbre, él va a la sinagoga, al lugar donde se abría la palabra, se leía la palabra en voz alta y se explicaba lo que la palabra decía. Era su costumbre. Y ese era el método con el que el Señor aprendió. Sabe que el pueblo judío era muy celoso de esto. La gente que tenía mayor dinero, tenía más poder adquisitivo, estas personas pagaban y se llevaban un rollo de un profeta hacia su casa para tenerlo como un tesoro. Y uno piensa en el día de hoy, en cada uno de nuestros hogares, podemos tener 2, 3, incluso más Biblias, distintas versiones, y no un pedacito de un rollo de un profeta. Podemos tener los 66 libros, pero a veces no lo apreciamos. Hay un documental en internet, en YouTube, donde llega la escritura después de tanto tiempo a un lugar de indígenas en avioneta, unas cajas preparadas, envueltas, después de años de preparación, la Biblia en su propio idioma. Y levantan esta Biblia en su propio idioma, dan gracias a Dios por la misericordia que Dios ha tenido por ellos de presentarles la escritura en su idioma, en su lenguaje. Y sabe que hoy día hay muchos pueblos que no tienen la Biblia en su idioma, no lo tienen. En China, en China, la China comunista perseguida, los cristianos perseguidos allí, de una ciudad a otra, que toman su tiempo leyendo la escritura, solamente leyéndola, y van hacia la ciudad de ellos y le cuentan a los y lo leen, y lo tratan de memorizar, y luego se van a su ciudad donde no hay ninguna palabra de la Biblia. Y allí le cuentan a las personas lo que leyeron. Y en el día de hoy nosotros tenemos tantas regalías en cuanto a la palabra de Dios. En el tiempo del Señor, en el libro de los Hechos, aparece Felipe predicándole a un etíope, y él iba leyendo un rollo del libro del profeta Isaías. Era un hombre adinerado, funcionario de Candace. Y ahí entendemos, él como un tesoro llevaba ahí, había comprado ese rollo y leía, pero no entendía. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré, si alguno no me explica? La sinagoga, se abre el rollo, se lee la palabra y se explica. ¿Hay responsabilidad en el oyente? Claro que sí. Si usted escucha la palabra y no entiende la palabra, tiene el deber de preguntar, de indagar, de saber qué fue aquello que no entendió. No se quede con la duda.
El Señor preguntaba también a sus oyentes, hacía estas preguntas indagatorias a veces a sus discípulos, para saber si estaban entendiendo lo que Él estaba hablando. Conforme a su costumbre, entró a la sinagoga y se levantó a leer. Ahí hay otra costumbre del Señor. La primera, estar en la sinagoga, el lugar donde se abría la palabra, se leía la palabra y se explicaba la palabra. Y luego dice, se levantó a leer, leer. Y esto tiene que ver con la lectura de nuestra Biblia, de la palabra, de el libro en, en singular, el libro. Podemos tener muchos libros, pero la Biblia es el libro, donde encontramos historia, donde encontramos conceptos de filosofía de la vida, donde encontramos consejos como en el libro de Proverbios, encontramos también consejos para los matrimonios en el libro de Cantares, encontramos lo que son las profecías, lo que se llama la escatología, el porvenir, el futuro. Es un libro completo, completo. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí esa palabra halló. ¿Cuándo se puede ocupar la palabra halló? Es porque él buscó, halló, halló, halló el lugar. ¿Cómo eran estos libros? Eran dos rollos y se iban enrollando hacia el centro. Se tomaban y se guardaban en unos estantes. Así que había una persona encargada, tomaba este rollo, lo dejaba en una especie de púlpito y estiraba allí. Y quedaba expuesto varios fragmentos de la escritura. Y el Señor entonces se para allí, comienza a observar, a mirar, y por eso se ocupa la palabra halló. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y por qué aclaro este detalle? Porque no es cosa de tomar una palabra, abrir en cualquier lado la Biblia y ya vamos a leer aquí lo que nos da el Señor. El Señor, al decir halló, es porque Él quería entregar este pasaje, entregar este mensaje. Él halló el lugar donde estaba escrito. Había una preparación allí. Y yo he visto eso que les digo, hermanos. Vamos a ver dónde el Señor nos quiere hablar hoy, dijo una persona, y abrió la escritura, comenzó a leer. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En el Antiguo Testamento ese versículo continúa, pero el Señor leyó hasta allí nomás, a predicar el año agradable del Señor. El versículo que viene a continuación en el Antiguo Testamento todavía no llega. Tenemos que esperar muchos años para que llegue. El Señor lee hasta allí nomás. Él viene a predicar el año agradable del Señor. Nuevamente, el verso 18, el Espíritu. Volvemos a la figura del Espíritu, la persona del Espíritu Santo, presente en todo el ministerio del Señor. Por tanto, me ha ungido. La palabra ungir, derramar aceite sobre una persona,
el ungimiento con aceite. En la antigüedad, 3 personas se ungían: el profeta, el sacerdote, del rey. El profeta, el sacerdote, del rey. Y el Señor tiene esta triple unción. El Señor es el profeta. Me parece que tú eres profeta, le dice en Juan 4 la mujer samaritana. Me parece que tú eres profeta. Era profeta el Señor. Una de sus profecías que se cumplieron en el año 70. No quedará piedra sobre piedra. Se cumplió. Todo fue destruido el año 70 por general Tito, romano. Se cumplió y el Señor lo profetizó. Profetizó acerca de su resurrección también, subiendo a Jerusalén. Le profetizó. Y las profecías de Mateo 24 sobre el fin del mundo todavía no se cumplen. Se van a cumplir. El profeta. El sacerdote. El Señor es sacerdote según el orden de Melquisedec, según el libro de Hebreos. Su sacerdocio es para siempre. Y es un sacerdocio que no es del orden de Aarón, no es del orden de Leví. Es un orden diferente, el de Melquisedec. Cuando Abraham, después de venir de la batalla, entrega los diezmos a Melquisedec, todavía no está el pueblo de Israel. Y es interesante, ese sacerdote del Dios Altísimo está presente antes del pueblo de Israel, antes de los sacrificios, antes de los levitas, antes de todo. Sacerdocio para siempre, de Melquisedec. Y el Señor tampoco era de la tribu de los sacerdotes. El Señor viene de la tribu de Judá, que nada tiene que ver con los sacerdocios. O sea, desde ese momento, desde el Génesis de Abraham, de Melquisedec, ya Dios está mostrando luces de que la salvación y todo es para todo el mundo, para todas las gentes. Vimos entonces la unción del sacerdocio, la unción del profeta, queda la unción del rey. El Señor Jesucristo lo vienen a ver de Oriente unos magos. Su estrella hemos visto. Venimos para adorarle al rey. Y Herodes se espanta, se asusta, toda Jerusalén con él, porque se supone que él es el rey. Y estos hombres de Oriente vienen a ver al rey que ha nacido. Y él indaga, Herodes indaga, pregunta, y los conocedores de la Torá, la escritura antigua, le dicen que va a nacer en Belén. Y por eso luego Herodes, en su maldad de corazón, manda a matar a los niños. Menores de 2 años hacia abajo los manda a exterminar, a matar. El rey. Luego vemos a la gente cuando quería sanidad. Jesús, hijo de David, de la descendencia real de Israel, el rey más grande, más recordado y más amado del pueblo de Israel, David. Y le dicen: Jesús, hijo de David, descendiente de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, le dicen unos leprosos. Y en el momento de su crucifixión, sin saberlo, este hombre, él hace el título por el cual se había entregado al Señor. Dice: este Jesús Nazareno, rey de los judíos. Rey de los judíos. Y en son de burla a las personas que están allí escarneciéndole, le ponen en su cabeza una corona de espinas, no sabiendo lo que hacían. Pero allí está nuestro rey, nuestro rey. Y si el Señor Jesucristo es nuestro rey, es porque Él tiene un reino. Como le dijo él a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y obviamente, si miramos a nuestro alrededor, vamos a entender que este mundo está bajo otro reino, bajo el reino de la oscuridad. Por eso el Señor dice: mi reino no es
de este mundo. Y cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, es tomada del reino de las tinieblas y trasladada al reino de su amado Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Rey. Y en el Apocalipsis aparecen frases como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está entonces la triple unción de nuestro Señor, el profeta, sacerdote y rey. Y también en el partimiento del pan hay un himno que se canta, el profeta, gran sacerdote y rey, el Señor. En la antigüedad nunca vemos estos títulos, estas formas juntas, pero el Señor era rey, era sacerdote y profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido ahí está el propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra que aparece allí, buenas nuevas, es buenas noticias. Y es la palabra que tenemos nosotros para el Evangelio. Evangelio significa buena noticia o buena nueva. ¿Y cuál es la buena noticia y buena nueva? El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y este mundo acaso en el día de hoy no necesita de todo lo que el Señor viene a dar? Obviamente que sí. Hay tanta pobreza espiritual en este mundo. La gente tiene necesidad espiritual. Está en una pobreza espiritual. Y busca en tantas cosas llenar el vacío de su alma y no lo encuentra. Trata de llenarlo con otras cosas. Su pobreza espiritual. La buena noticia a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y acaso no está el corazón de muchos quebrantado por distintas razones, por distintas experiencias? Muchos están con su corazón quebrantado, rechazado, que han experimentado el desprecio, la traición, la enemistad, el odio de otras personas hacia ellos. Están con su corazón quebrantado. También hay buenas noticias para ellos. Y el pregonar, el anunciar libertad a los cautivos. ¿Y de dónde están las personas cautivas? Alguien podría decir, yo no estoy preso, pero todo esto tiene que ver con lo espiritual. Personas que están encadenadas y presas de este mundo y que ni siquiera se dan cuenta. No pueden saber porque, como dice el verso más adelante, viene a dar vista a los ciegos. Las personas no pueden ver la condición en la que están. Están oprimidos por Satanás, el diablo, faltos de libertad, en cárceles, en prisiones espirituales, con cadenas, con grilletes. Piensan que son libres porque hacen lo que quieren, pero en realidad son esclavos de sus concupiscencias del pecado. Y el Señor vino a dar libertad a estas personas. Vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.